Bienvenidos a un nuevo vídeo. Los tiempos cambian y los concursos también cambian. Bueno, estamos en plena temporada de concursos y los que todavía tenemos pájaros mudando, como estos que estáis viendo, tenemos unas ganas tremendas, lógicamente, de volver a vernos las caras con nuestro compañero, más si cabe después de un año en blanco como el que tuvimos el año pasado. Pero, mientras tanto, he querido hacer este vídeo, muy actual también, como el que hablamos en la anterior semana, acerca de los concursos. Vamos a hablar no acerca de qué concursos va a haber este año, pero sí acerca de las nuevas fórmulas que han ido surgiendo para hacer concursos, cómo se ha producido esta evolución y sobre todo qué cosas diferentes vamos a poder ver ya esta misma temporada. No vamos a hablar de la importancia que tiene a día de hoy todo el tema de la informática, que es indudable, todo lo que se ha cambiado con el tema de llevar jaulas, con el tema, todo lo que se ha avanzado también con el tema del transporte de los pájaros, que también es indudable, sino que más bien vamos a hablar de diferencias palpables entre un tipo de concurso y otro. Y un poco hablar también de ventajas e inconvenientes o de problemas que han ido asociados a ello. Este tema lo íbamos a tratar, si os acordáis, en el último vídeo que hablamos de actualidad. Ya digo, hablamos muchos asuntos de actualidad en el anterior vídeo, pero como era un tema, digamos, muy espeso, íbamos a hablar de tantas cosas, preferí mejor dejarlo en un vídeo aparte y hablar en este en concreto solo de concursos y sobre todo de novedades que vamos a ver en los concursos de este año. Así que directamente vamos al lío. La fórmula tradicional de concurso que nos vamos a encontrar en España y en otros muchos países es la que estáis viendo, por ejemplo, en esta imagen de un concurso social, aunque vamos a ver el cartel del concurso para entenderlo un poquito mejor. Este es un cartel como muy parecido a la mayoría de concursos que se hacen, son carteles muy parecidos, este en concreto es de Mi Sociedad del año 2019. Y aquí, sobre todo, si nos fijamos en el tema de la fecha, vamos a ver la característica de los concursos tradicionales, que son concursos que duran aproximadamente una semana, pero si nos fijamos bien, en la mayoría de ellos el pájaro lo tenemos enjaulado en el concurso prácticamente 10 días. ¿En qué consistían? Pues normalmente un fin de semana en el cual los pájaros se inscribían, entraban dentro del concurso, el domingo los pájaros se enjuiciaban, luego la semana siguiente se exponían al público y luego acababan el fin de semana siguiente con la entrega de premios y la entrega de ejemplares. Esto, como digo, es la fórmula tradicional que tenemos en España y en muchos otros países y sigue siendo la fórmula tradicional. Aunque es cierto que han evolucionado un poco. Hemos dicho que en el vídeo no íbamos a hablar de tema de lo que ha avanzado en el tema de las jaulas o lo que se ha avanzado en el tema de informática, pero si nos fijamos en la duración del concurso, que muchas veces es lo que más polémica conlleva, vamos a ver, por ejemplo, que tradicionalmente lo que teníamos, como digo, el domingo enjuiciamiento, el lunes era un día que se reservaba a la organización del concurso para colocar las estanterías, para dejarlo bonito, y también se reservaba como día del criador o día del socio, en el cual los socios de esa sociedad o los criadores que habían participado en el concurso tenían la oportunidad de disfrutar del concurso de forma, digamos, VIP, sin el bullicio de la gente que viene a ver la exposición, y a partir de ahí los siguientes días ya eran de exposición al público. Esta exposición al público se ha ido reduciendo muchos de ellos y, por ejemplo, en este caso notamos que la exposición comienza el miércoles y en muchos concursos hemos visto, como digo, que la exposición al público se ha ido reduciendo. A partir de aquí, ¿qué fórmulas han ido surgiendo ante esto? Pues, por ejemplo, es cierto que, por ejemplo, en campeonatos grandes se adaptan mucho, la duración se reduce bastante, pero la fórmula a esta fórmula tradicional, pues han ido surgiendo otras ideas. Una de las ideas que surgió ya hace bastantes años es la del One Day Show o todo en un día, que no es una idea nueva porque, por ejemplo, en otros países como Inglaterra es la idea general. A un inglés no le digas que los concursos en general van a durar 7 o 10 días el pájaro enjaulado, sino que la idea que tiene es la de un concurso de un día. En el concurso de un día el pájaro llega, el pájaro ese mismo día se enjuicia y ese mismo día el criador se lo lleva. Tiene lógicamente muchas ventajas. Para el tema de la organización es mucho más fácil hacer una organización de un día que de más días. Para el tema del criador también, en el sentido de que el pájaro no se desgasta en el concurso, hay mucho menos riesgo de que enferme, mucho menos riesgo que el pájaro se estropee, porque si lo pensamos bien, un canario, por ejemplo, normal, meterle más de 2-3 concursos excesivo. Normalmente van a un concurso, van a 2 y tal, y el criador prepara unos pájaros para el nacional, que como mucho van a lo mejor a otro concurso, otros para regional, etcétera, etcétera. Pero si tenemos concursos de un día, podemos participar en muchos más concursos. Esta idea de los concursos de un día, sobre todo va unida a los monográficos, que ahora hablaremos de ello. Es decir, concursos que se hacen sobre todo son de una misma raza, de una misma especie, para unir a un buen número de criadores especialistas de esa raza. Se suele buscar un juez invitado, varios jueces invitados de cierto prestigio, y se aprovecha ese día para hacer un poco de hermandad. El juez puede explicar
las características de cada pájaro, explicar un poco la planilla, no como en los concursos normales que el juez da la puntuación y tú no contactas físicamente con el propio juez. Se hacen muchas veces también charlas, se hace una comida, es decir, un día de hermandad, por así decirlo, en los concursos de un día. Poco a poco en España han ido creciendo estos concursos, pero siguen siendo prácticamente testimoniales a día de hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, uno en Mallorca del Gloucester, aquí tenemos otro también en Portugal, también de Gloucester, aquí otro de One Day Show también. La mayoría de ellos, como digo, suelen ser relacionados con los monográficos. Y luego, como digo, está la fórmula del monográfico. El monográfico es un concurso que ha crecido como la espuma y que a veces ha crecido sin sentido, y ahora intentamos explicar por qué. Monográfico básicamente es un concurso especializado en una raza. Por ejemplo, un monográfico, aquí estamos viendo un monográfico del Jarguet, pues es un concurso especializado en ese canario, Jarguet. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de monográficos en la práctica se hace dentro de un concurso tradicional. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo este cartel del 2017, tenemos un concurso, por así decirlo, tradicional, aunque es un regional, y dentro de ese concurso se incluye un monográfico del Jarguet, lo podéis ver abajo, otro monográfico del Rizado del Sur y otro monográfico del Club del Mosaico. Monográfico, ¿cuándo tiene sentido en mi opinión? Pues, por ejemplo, tiene sentido cuando en una zona hay muchos criadores de una determinada gama, cuando en una zona se quiere atraer a una gran cantidad de criadores de una determinada gama, pero la mayoría de las veces lo que ocurre es que se han generalizado tanto los monográficos con la idea de atraer más gente. Como este concurso es monográfico del Club del Mosaico, pues por ejemplo vamos a intentar conseguir que haya más criadores de mosaico. Que no está mal esa idea, pero tenemos que entender que hay veces la idea de un monográfico es que haya muchos pájaros de esa raza. Y si hacemos por ejemplo un monográfico del Jarguet, que no es este caso ni mucho menos, porque aquí tiene sentido que ser una raza valenciana, pues hay un monográfico de esa raza, pero si hacemos, por ejemplo, en Coruña un monográfico del Jarguet y se presentan 2 equipos y 4 individuales, pues lo que está claro es que ese monográfico representa muy poco. Lo puedes llamar monográfico, pero a fin de cuentas es un grupo más dentro del concurso. El monográfico también conlleva otra cosa, conlleva abrir gamas. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen de un monográfico de FAEOS que, lo que hemos dicho, suma concurso de todo un día, de One Day Show, más monográfico, es la fórmula más habitual. Como digo, los monográficos, una de las cosas bonitas que tiene, como son concursos especializados dentro de una raza o dentro de un pájaro, conllevan, la mayoría de las veces, como es lógico, conllevan apertura de la gama. La apertura de la gama, ¿qué quiere decir? Pues que dentro de una misma variedad se abren más grupos de competición. Por ejemplo, si un concurso tiene un grupo en el cual se enjuician canarios rojos intensos y rojos nevados, pues podemos abrir las opciones de este grupo, uno rojo intenso, otro rojo nevado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí que tenemos los grupos de competición del monográfico de FAEOS que hemos visto antes, pues tenemos, por ejemplo, el FAEOS lo podemos dividir en FAEOS blanco, lo podemos dividir en FAEOS intenso, FAEOS nevado, FAEOS mosaico, y aparte, dentro de estos grupos, FAEOS blanco intenso, FAEOS blanco nevado, machos de hembras, podemos abrir mucho más la gama. También conllevan otra cosa curiosa, que los monográficos permitan concursar pájaros que no son aceptados en los concursos convencionales. Aquí, por ejemplo, es un monográfico de FAEOS. Los portadores de FAEOS no pueden participar en concursos porque se consideran pájaros de trabajo. En este concurso se incluyen y de esta manera los criadores pueden seleccionar también esos pájaros de trabajo para concurso. Este ejemplo sobre todo lo podemos ver, por ejemplo, con los mosaicos. En los monográficos del mosaico, la ventaja que tiene el mosaico realmente es un pájaro que se divide en 2 líneas. Por un lado la línea macho y por el otro lado la línea hembra. Los de línea macho, los machos de línea macho pueden concursar, las hembras de línea macho se consideran pájaros de trabajo y no son aptos. En la línea hembra lo mismo, pero al contrario, los machos línea hembra se consideran pájaros de trabajo y no concursan, y las hembras línea hembra son las que sí cumplen el estándar. En los monográficos podemos concursar con este tipo de pájaros de trabajo. Y esta es una de las grandes ventajas, porque si pensamos, por ejemplo, un criador típico de rojo mosaico línea macho, pensamos que prácticamente por estadística la mitad de producción van a salir machos y la mitad van a salir hembras. Hay que pensar que la mitad de esos pájaros no le van a valer para concurso porque no son aceptados. Si saca 20 pájaros, 10
por estadística van a ser machos, 10 hembras, y de esos 10 el de los que tiene que sacar pájaros de concurso, con lo cual reducen mucho menos las opciones a premio. Con el tema de la apertura de grupos también hay cierta polémica. Tiene un lado bueno, y es que permite desarrollar gamas o mutaciones que si no fuera por ello podrían tener riesgo de que se extinguieran. Pero tiene también cierto debate, y por ejemplo lo vemos en los pájaros de postura. Si imaginamos por ejemplo un raza española, en el raza española lo que más nos importa lógicamente es la forma, la posición, no el color, porque los pájaros de postura el color se considera algo secundario. Sin embargo, los criadores que trabajan la postura saben perfectamente que un pájaro de postura no tiene las mismas características siendo por ejemplo de color verde, siendo lipocromo o siendo blanco. Es decir, dentro de ello hay más calidad de pluma en ciertos colores y peor calidad de pájaros en ciertos colores. Por eso muchas veces vemos un criador de postura diciendo, mira, este pájaro tiene mucho mérito porque aparte de ser de calidad es blanco. O por ejemplo vemos otro que dice, pues mira, para no ser pío es un pájaro de cierta calidad. Entonces, en la raza de postura muchas veces se ha buscado esa apertura de grupo. En la raza española, en vez de todo un grupo entero de raza española, bueno, pues dividir raza española lipocromo, raza españicos, otro grupo con raza española píos, etcétera, etcétera. Que es lo que se ha ido desarrollando, por ejemplo, en los campeonatos nacionales. Tiene el lado bueno en el sentido de que permite parar con más pájaros y permite que se desarrolle esa raza en distintos colores. Si a lo mejor en una determinada raza, por poner un ejemplo, los mejores son los canarios verdes, pues todo el mundo, los verdes son los premiados siempre, porque son los mejores. Entonces todo el mundo se pondría a criar verde. Y las variedades amarillo, por ejemplo, las variedades blanco, como no tienen premio nunca, pues poco a poco irían decayendo hasta encontrarse en extinción. De esta manera, abriendo grupos, podemos conseguir que esas variedades también participen en concursos, se trabajen y llegue un día que a lo mejor alcancen niveles tan altos como las demás. Pero esto tiene también el debate para muchos criadores, por ejemplo con el tema de la postura, en que, claro, yo estoy valorando técnicamente como juez, debo valorar igual al raza española blanco que al raza española verde, porque le exijo lo mismo en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que en muchas gamas y en muchas razas no se valora igual, y ahí está el error en algunos concursos, los de un determinado color de los de otro. Y aquí es donde puede estar el problema de que estemos seleccionando por un lado un alto nivel en una raza dentro de un color y un bajo nivel en otra. Eso es lo que es debatible. Pero la apertura de grupo en general es buena. Yo, por ejemplo, en mi caso, que soy criador de canarios amarillos mosaico y también crío marfiles mosaico, el marfil mosaico es un pájaro que se cría muy poquito. Incluso a día de hoy se cría muy poquito en España. Yo en la mayoría de concursos sociales tenía que concursar con mis marfiles mosaicos dentro del grupo de los amarillos mosaicos. Y el marfil mosaico en aquella época estaba años luz del amarillo mosaico porque tenía muchos menos años de selección, con lo cual que provocaba que era muy difícil que un marfil mosaico fuera competitivo con los amarillos mosaicos. Los amarillos mosaicos se llevaban los premios todos los años. ¿Qué pasa? Si en un concurso lo permiten abrir, pues motivas a que los criadores también participen más. Es una manera también de incentivar la participación y ese es uno de los lados buenos. Aquí vemos lo que hemos dicho. Otro detalle curioso, hemos dicho que por ejemplo un monográfico del mosaico permite incluir en el concurso pájaros de trabajo que en un concurso normal no serían aceptados. En este caso, por ejemplo, los machos línea hembra o las hembras línea macho. Pero aparte vamos a encontrar casos curiosos de que se tiene una planilla diferente. Porque es que, por ejemplo, los machos línea hembra no tienen estándar como tal, no están incluidos en el estándar. Con lo cual se elabora un estándar especial para poder enjuiciarlos y poder valorarlos. Por eso es curioso, si vemos un mosaico enjuiciado por esta planilla de enjuiciamiento, puede tener una puntuación que es una puntuación muy diferente a la puntuación normal que tendría un pájaro. Y vemos, por ejemplo, pájaros de 94 puntos que a nosotros nos llamaría mucho la atención porque qué pájaro más bueno, y a lo mejor en su planilla pues no es un pájaro tan espectacular en ese sentido. Esto también tenemos que verlo en los monográficos, sobre todo cuando vamos a ver los pájaros durante la exposición. Más curiosidades, por ejemplo, aquí estamos viendo el primer monográfico dentro del mundial. Pues bueno, distintas fórmulas relacionadas con esta misma idea. Si es un monográfico del Fit Fancy, pues por ejemplo, se motiva lógicamente que haya una apertura de grupos y demás, y que haya más criadores especializados que vayan a participar en el concurso. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, campeonato de la Comunidad Valenciana para este 2021, donde tenemos otra fórmula más, que es, por ejemplo, el Campeonato Europeo del Jaspe. No deja de ser una especie de monográfico
que permite que haya más criadores que vayan a participar y que se potencie esa mutación en concreto. O por ejemplo el monográfico del Jarget. Siguiendo con esta idea, todos los criadores deben entender que los concursos, digamos, tienen un rol. Por agruparlos un poco en una pirámide ficticia, en lo más bajo están los concursos sociales, los concursos, digamos, llamados comarcales, los que se celebran en una ciudad, en cualquier pueblo, que son, digamos, la categoría más baja, aunque lógicamente cada social tiene una importancia determinada, pero bueno, son digamos los concursos más simples. Cuando un criador empieza a concursar, lo normal es que participe en su concurso social y luego poco a poco vaya aumentando el nivel de sus pájaros y vaya escalando. Siguiente nivel podríamos hablar de los regionales, que lógicamente según la región en la que estemos, el regional será un concurso importante o no. Por ejemplo, en regiones grandes con mucha competencia, el regional de Andalucía es muy importante, el regional de Valencia, a lo mejor en otras regiones el regional no tiene mucha influencia. Luego, en una escala superior ya tendríamos el nacional y tendríamos posteriormente el mundial, que sería lo máximo que puede aspirar el criador. Pero ahí tenemos que incluir también concursos como por ejemplo los internacionales. Claro, más de uno me ha preguntado, ¿un internacional es más importante que un nacional? Pues en principio no, desde luego. O sea, por ejemplo, yo he participado hace 2 años en el campeonato internacional, que es un concurso en Extremadura, que es un concurso de cierto nivel, pero que no supera el nivel de un nacional. Pero, por ejemplo, tenemos internacionales como en Reggio Emilia o en otros sitios donde el concurso tiene mucha más repercusión que muchísimos nacionales. Eso hay que considerarlo. Y luego, por ejemplo, temas como el que hemos hablado de Turquía. Con toda la polémica que ha habido con el Mundial, pues bueno, se ha creado esta especie de concurso en Turquía llamado Intercontinental. ¿Este Intercontinental va a ser mejor que un Mundial? Pues en principio no, pero es otra manera de denominarlo. Es decir, por ejemplo, lo llevamos al tema futbolístico. Si gana un equipo el Campeonato de Europa, pasa a participar el Campeonato Mundial de Clubes, que sería como la Intercontinental. El Intercontinental en principio es un campeonato más importante porque es el premio superior, pero en la práctica no es el campeonato que más se valora. Pues los pájaros lo podemos entender un poco igual. Entonces, bueno, pues este Intercontinental conlleva eso. Con el Intercontinental también me gustaría tratar un tema porque siempre hay debate en el sentido de si tenemos exceso de concurso o no, pero desde luego debatible. A mí me parece muy bien que surjan muchas asociaciones, cuantas más asociaciones, más grupos de amigos haya en un país mejor, pero sí que considero que tenemos exceso de concursos. Por ejemplo, ciudades que tienen 2 concursos pequeños a la vez, eso es un sinsentido. Localidades que podían unirse y hacer un concurso grande importante. Sitios, por ejemplo, que nos encontramos con 2 regionales o 2 nacionales, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que lo que yo considero es que hay que potenciar mucho más concursos que busquen la unión y sobre todo que tengan un cierto simbolismo. El Intercontinental, por ejemplo, pues tiene un cierto simbolismo en el sentido de unir la ornitología europea, que es la más potente del mundo, con la ornitología, por ejemplo, de los países asiáticos, que también hay mucha afición, pero no la tenemos tan conocida, digamos vivimos un poco más aislados. O, por ejemplo, buscar fórmulas como la que se encontró, por ejemplo, en Extremadura. Extremadura somos una región que estamos en contacto con Portugal prácticamente. Yo apenas en menos de 1 hora estoy metido de lleno en Portugal y lógicamente puede ser interesante concursos como este internacional, que sean concursos hispanolusos, es decir, que permitan que participen criadores portugueses y criadores españoles para crear una cierta unión. Lo mismo en zona fronteriza con otros sitios, es decir, ese tipo de concursos, en este caso es un concurso internacional que se celebra en Alburquerque, que puede ser, podemos llamarlo algo así como un concurso hispanoluso. Ese tipo de ideas sí que viene bien, porque buscamos la unión entre 2 ornitologías, digamos saltando las fronteras. A mí en ese sentido sí que me gusta. Otras fórmulas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, cuando a mí con el Jarget siempre me gusta esa fórmula que han buscado de la liguilla, que no sé si habrá seguramente habrá en otros tipos de raza. La liguilla básicamente, pues como si fuera en el fútbol una liga. La liga se puntúa a lo largo de una temporada en distintos concursos y es una manera de crear una competitividad entre los criadores más allá de un único concurso. Digamos, en una liga, por ejemplo del fútbol, el equipo que gana es el equipo que más partidos ha ganado, que más puntos ha ganado. En principio nadie le quita el mérito. Si es en un concurso solo, en un partido solo, puedes haber llegado mal y puedes haber perdido, mientras que en una liga
pues tiene mucho más mérito en el sentido del que el criador que ha ganado la liga seguramente es el criador que haya sacado, por lógica, el que haya sacado mejores pájaros, y ya está, no tiene tanto debate. Entonces, buscar una liguilla es una cosa bonita para unir determinados concursos, que es un poco lo que se hace en otros tipos de especies, que se busca, varios concursos puntúan, por ejemplo, para el europeo, es decir, tú participas en varios concursos y esos concursos influyen de alguna forma en un concurso superior, o por ejemplo en este caso como en una liguilla. Es la idea, porque muchas veces lo que nos encontramos a día de hoy con tantos concursos, y sobre todo a día de hoy que la canaricultura en general ha aumentado tanto, es que antes tú ganabas un concurso determinado y tenías una repercusión, vendías pájaros, etcétera, etcétera. Ahora, con la cantidad de niveles que hay de concurso, ganar un concurso social no supone nada, nadie se entera, aparte de que tú ese día pongas en las redes sociales que has ganado el premio y te das la enhorabuena, pero no implica mucho más. Estas fórmulas de liguilla y demás pueden ser opciones bonitas, a mí personalmente me gusta. Y luego, hablar también de dos pinceladas acerca, por ejemplo, los exóticos. Tenemos que pensar que cuando hacemos un campeonato de ornitología no solo hablamos de canario, y hay que pensar que hay muchas especies o variedades que a lo mejor no están en perfectas condiciones en la misma fecha. Los concursos de canarios ya sabemos que más o menos de octubre a diciembre, por ahí son épocas muy buenas, pero en algunas determinadas especies podremos hacerlas en concurso aparte para que lleguen en mejores condiciones. O por ejemplo nos encontramos el mismo problema en razas de postura. Hay razas de postura que necesitan más tiempo de muda, más tiempo de trabajo. A lo mejor en los primeros concursos no pueden estar en perfectas condiciones. Pues intentar poner, sobre todo los concursos importantes, en fecha donde podamos contar con la mayor cantidad de especies. No solo hablamos de canarios, aunque ya sabemos que es lo mayoritario dentro de la ornitología. Luego, por ejemplo, lo que pasa con el tema de los... ahora lo vemos, de los canto timbrado, por ejemplo. Fórmulas diferentes que nos vamos a encontrar este año. Pues por ejemplo, a mí una de las que más me ha llamado la atención por curiosa y novedosa es esta, que es un monográfico del canario negro. Vemos aquí como al ser un monográfico se abren las gamas, negro rojo intenso, negro rojo nevado, negro rojo mosaico y una apertura. Y lo curioso de este concurso en concreto, lo más llamativo, es la colaboración con Iberogen, que es una empresa de genética que ayuda al sexaje de los pájaros. Es decir, le da un servicio más al criador en el sentido de que ayuda a sexar, a decidir cuáles son machos y cuáles son hembras, a decir cuáles son, y es una manera de involucrar más a los criadores en este tipo de concursos, porque no solo ganar el concurso, no solo participar, sino dar un servicio extra, crear un aliciente. Esto se ha hablado mucho de crear alicientes en los concursos, que es lo que hay que buscar. Por ejemplo, añadir charlas a los concursos, por ejemplo, añadir un servicio veterinario competente, no como muchas veces se hace, que la labor del veterinario es prácticamente neutral. Añadir también, por ejemplo, un servicio de fotografía, yo que sé, me lo estoy inventando, en el cual el criador tenga la opción de que un fotógrafo profesional le haga unas fotos a su pájaro, que luego el criador puede utilizar. Es decir, en el concurso se pueden hacer muchas cosas, o un catálogo fotográfico, etcétera, muchas cosas para aumentar el aliciente del concurso, no simplemente participar y ganar y luego irte. Con el tema que quería mencionar también, con el tema de los timbrados, es que claro, los criadores de canto timbrado lógicamente no están acostumbrados a los concursos de exposición. Los criadores de canto timbrado o de cualquier variedad de canto están acostumbrados a los concursos de one day o los concursos en un solo día, porque cuando concursas con pájaros de canto van ese día lo enjuicias, ese mismo día te lo lleva. Con esto las mismas ventajas que los concursos de one day, se crea esa comunión entre los criadores y te permite poder participar en más concursos. De hecho, por ejemplo, yo conozco compañeros del canto timbrado, por ejemplo, que en época de concurso realmente hacen una ruta y hacen una especie de tour participando en muchísimos concursos a lo largo de la temporada, que no como nosotros, criadores de, por ejemplo, canarios de color, que bueno, participamos en 2, 3 concursos, 4 a lo sumo, y ya prácticamente con ello ocupas toda la temporada entera. Son distintas maneras de verlo, en el canto es lo que hay, y en el tipo de color, bueno, pues ha evolucionado, como estamos viendo, otra fórmula. Otra opción que tenemos de concurso, que también hay que considerarla, es los concursos sin planilla. Que esto no existe como tal en general, pero sí que es cierto que antiguamente, por ejemplo, cuando podían participar pájaros de distintas razas o de distintas especies, pero no siempre contábamos en el concurso con un juez especializado en esa especie. Es decir, por ejemplo, un concurso normal es fácil encontrar jueces que enjuicien canarios de color, es relativamente fácil encontrar jueces de postura, pero no es tan fácil encontrar en determinada fecha un juez especializado, por ejemplo, en citácidos,
un juez especializado en fauna europea, un juez especializado en exóticos, en híbridos. Entonces muchas veces en los concursos se hacía una valoración de estos pájaros. Como nadie podía rellenar una planilla de enjuiciamiento porque no somos jueces, pues lo que se hacía es valorarlo sin planilla, por percepción general, que es una manera también de participar. No lo digo que se generalice, porque la planilla sí se ha hecho por algo y lógicamente todos esos puntos hay que valorarlos, y para eso están los especialistas, de los jueces, para valorarlo, pero son opciones que ya se aplicaban en su momento y que pueden ser aplicadas en determinado concurso. Un concurso o una sección donde se hace una valoración general de cuál es el pájaro más bonito, el mejor, acorde a las características en general que tiene, sin centrarnos en la puntuación, sino viendo el pájaro en términos generales. Otras opciones también que nos vamos a encontrar, por ejemplo, las ferias de ornitología. Es decir, ya no hablamos de un concurso, sino hablamos de un sitio donde podamos tener un punto de intercambio, un punto para vender ejemplares. Aquí no interesa ganar un premio, aquí lo que interesa es comercializar y contactar con criadores que comercialicen, algo así como un mercadillo. Que es cierto que en muchos concursos también podemos concursar y a la vez comprar pájaros, pero las ferias de ornitología tienen otro aliciente y han ido creciendo también a lo largo del tiempo. Normalmente, ya digo, había una sección de venta en la mayoría de concursos sociales, que solía ser que los pájaros que iban a la sección de venta eran pájaros bastante inferiores o que se les consideraba bastante inferiores a los que participaban en la exposición, con lo cual partían en desventaja, y poco a poco este tipo de ferias, por ejemplo esta de Hielo de Malferit, ha ido creciendo con el tiempo, o por ejemplo la de Torre del Campo, son casos donde es otra manera de vivir la ornitología, otra manera de disfrutarla, no tanto una exposición competitiva, sino el aliciente del intercambio, de la compraventa, etcétera, etcétera. Y luego lo he dejado también para el final porque me parece seguramente una de las ideas más revolucionarias de este año, es la idea del mundial o del concurso online. Por ejemplo, con el Diamante del Gules este año también se ha planteado la realización, me parece que lo han considerado un mundial online, que esta es una idea, como digo, la más revolucionaria para mí, porque los pájaros no van ni siquiera al lugar del concurso, sino que el criador lo que hace es grabar un vídeo, lógicamente con unas ciertas condiciones. El vídeo tiene que tener una duración, una cierta iluminación, etcétera, etcétera, para que todos los pájaros se puedan enjuiciar más o menos a la par. Esos vídeos son enviados al juez o a los jueces que los valoran, y los jueces después, viendo los vídeos, deciden dar los premios, etcétera, etcétera. No considero que vaya a ser una fórmula sustitutiva para un concurso, es decir, no considero que lleguemos el día en el que no haya exposiciones y lo que vamos a tener sean concursos online, porque lógicamente tiene muchos inconvenientes este tipo de concursos online, y lógicamente un pájaro se observa mucho mejor delante de él, viéndolo físicamente, que en un vídeo, por mucha calidad que tenga el vídeo. Pero es una manera diferente de unir criadores que a lo mejor no van a participar nunca en un mismo concurso, y podemos encontrar un criador de un país lejano, yo que sé, de Japón, concursando con otro criador de Estados Unidos, otro criador de España. Esto en un concurso físico es prácticamente imposible por las distancias, mientras que con el mundial es una manera de unirlo. No es un sustitutivo, pero es un aliciente más. Y de hecho tenéis un vídeo, por si queréis saber un poco más de información acerca de este tipo de concursos, un vídeo del compañero, ahora no me acuerdo el nombre, Fernando Cañada, que tiene un vídeo hablando de precisamente una entrevista que hace a uno de los organizadores de este mundial online de Diamante del Gules, que como digo es una idea muy revolucionaria, muy novedosa, y aunque no sea el sustitutivo de los concursos, sí que es una idea que debemos patentar más, y sobre todo viendo situaciones como por ejemplo la pandemia del año pasado, donde nos encontramos sin concurso. Pues a lo mejor en una situación como la pandemia, si hubiéramos tenido muchas más opciones de participar online, pues una manera de unir a los criadores, aunque nos tengamos que quedar en nuestra propia casa, en nuestros propios criaderos. Espero que el vídeo os haya gustado, las distintas fórmulas que han ido surgiendo con el tema de los concursos, y seguiremos haciendo vídeos a lo largo de este mes. Un saludo.